Enviado soy de Dios, mi mano lista está para construir con Él un mundo fraternal. Enviado soy de Dios, mi mano lista está para construir con Él un mundo fraternal. Los ángeles no son enviados a cambiar un mundo de dolor por un mundo de paz. Hacerlo realidad, ayúdame Señor, a hacer tu voluntad. Amados hermanos en el Señor, la Corporación Renovación Carismática Católica y la Escuela de Misioneros Juan Pablo II continúa compartiendo con ustedes las enseñanzas del curso El poder de la fe y la oración de intercesión en los siervos de Dios en el Antiguo Testamento. Hoy meditemos la enseñanza. La oración de intercesión del profeta Elías. Dios los colme de bendiciones. Un mundo fraternal, enviado soy de Dios, mi mano lista está para construir con Él un mundo fraternal. Los ángeles no son enviados a cambiar un mundo de dolor por un mundo de paz. Te ha tocado a mí hacerlo realidad. Ayúdame Señor, a hacer tu voluntad. Muy buenas hermanos, bienvenidos a este nuevo encuentro con el Señor. Seguimos meditando sobre este libro tan interesante, tan hermoso que el Señor nos ha regalado en esta bendita corriente de gracia, la renovación carismática, sobre el poder de la fe y de la oración de intercesión en los siervos del Antiguo Testamento. El Señor nos ha regalado esta gracia para que en este día sigamos meditando sobre quién es un profeta, qué es un profeta. En el tema anterior ya se ha visto quién es un profeta. Y en este día vamos a mirar al profeta Elías, un gran profeta del Señor, un profeta mayor. Y vamos a mirar cuál es la misión del profeta y especialmente la misión del profeta intercesor, como lo fue el gran profeta Elías, que tiene tantas cosas que decirnos en este programa. Entonces vamos a mirar primero cuál es la misión del profeta como intercesor. Y la misión del profeta es la siguiente: anunciar. Porque sabemos que el profeta es el que anuncia la palabra de Dios, el mensaje de Dios. Y también el que denuncia el pecado, el que exhorta, el que consuela, el que ora, el que libera. Esas son la misión del profeta: el que libera, el que intercede, el que reconcilia también a los hombres con Dios. El profeta está llamado para plantar la palabra del Señor, para edificar, para reedificar, para reconstruir, también para destruir, para derrocar, para arrancar y para derribar. Y si acudimos a las Sagradas Escrituras, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 14, en el versículo 3, nos dice lo siguiente: en cambio, el que comunica mensajes de parte de Dios hace crecer espiritualmente a los demás y los anima y los consuela, porque esa es la misión del profeta: comunicar mensajes de parte de Dios. ¿Para qué? Para hacer crecer espiritualmente a los demás, porque esa es la misión: hacer crecer espiritualmente a los demás, ganar almas para el reino de los cielos, animarlos y consolarlos, animarlos en sus problemas, en sus necesidades. Entonces esa es la gran misión del profeta: comunicar mensajes de parte de Dios, hacer crecer espiritualmente a las personas, animarlos y consolarlos. Entonces vamos a mirar a este gran profeta del Dios Altísimo, al profeta Elías, y vamos a mirar quién fue Elías, y vamos a mirar lo que nos dice su santidad el Papa Benedicto XVI, hablando del profeta Elías. Dice: queridos hermanos y hermanas, en la historia religiosa del antiguo Israel tuvieron gran relevancia los profetas con sus enseñanzas y su predicación.
Entre ellos surge la figura de Elías, suscitado por Dios para llevar al pueblo a la conversión. Su nombre significa El Señor es mi Dios. Y de acuerdo con este nombre, se desarrolla toda su vida, consagrada totalmente a provocar en el pueblo el reconocimiento del Señor como único Dios. De Elías el eclesiástico dice: después surgió como un fuego el profeta Elías, su palabra quemaba como una antorcha, palabra de Dios. Esto lo encontramos en el libro del eclesiástico, en el capítulo 48, verso 1. Elías fue, según la Biblia, un profeta hebreo que vivió en el siglo IX antes de Cristo. Su nombre es una forma que proviene del nombre hebreo Eliyahu, y que significa mi Dios es Yahvé. Elías el Tisbita, oriundo de Tisbe en la región de Galaad y al oriente del río Jordán, era un hombre que se crió en el desierto. Fue abandonado por sus padres, era analfabeta, pero creía y daba la vida por Dios de tal forma que Dios no quiso que conociera lo que era pasar por la muerte física, y lo llevó al cielo en carroza de fuego. Vamos a ir desarrollando a través del libro de los Reyes, Segunda de Reyes, capítulo 1 al 12, cómo fue llevado al cielo también en una carroza de fuego. Lo dejamos para más tardecito. Y dice: el profeta Elías fue un personaje misterioso, místico y a la vez muy perseguido. Algunas leyendas judías repetidas por algunos escritos cristianos afirman que Elías era de origen sacerdotal, pero no hay ningún otro fundamento para tal declaración que el hecho de que ofreció sacrificios. Todo su estilo de vida se parece un poco y es una fuerte protesta contra la corrupción de su época. Porque miremos que en esa época, en ese momento de la historia, el pueblo estaba tremendamente corrompido. Quién sabe si se parecerá algo al pueblo de hoy en día, como estamos en este momento. Su manto de pelo y faja de piel ceñida a su cintura, su piel veloz, su hábito de morar en las hendiduras de los torrentes o en las cuevas de las montañas, o dormir bajo un refugio insuficiente, revelan al verdadero hijo del desierto, porque así fueron manifestados los grandes profetas en el desierto, allá en ese encuentro con nuestro Dios a solas, durmiendo en las cuevas, en las grietas, pasando necesidades. Esto es como una prefiguración de los 40 días también que nuestro Señor Jesucristo vivió en el desierto, porque también el profeta Elías pasó varias veces 40 días allá en el desierto. Elías era un hombre ungido y enviado por Dios como profeta. En la primera carta a los Reyes, en el capítulo 19, del verso 9 al 18, nos lo dice. ¿Sí? Al profeta Elías la Biblia lo describe como un profeta lleno del Espíritu Santo. Eso está en la primera de Reyes 19, del 9 al 16. Tanto así que cuando está por desaparecer su discípulo, el profeta Eliseo, le pide que le conceda una doble porción del Espíritu Santo que él tenía. Esta petición fue concedida a Eliseo más tarde, y todos van a admitir que el espíritu que reposaba en Elías estaba también en el profeta Eliseo. Está en la segunda de Reyes capítulo 2:15. En el Antiguo Testamento el profeta es el mensajero por excelencia de Dios. La profecía es señal evidente del Espíritu de Dios en el individuo. Dejamos como esas citas bíblicas para que las repasemos allá en casa, porque por tiempo, sabemos que el tiempo en la radio también es corto y para leer todas las citas bíblicas pues sería algo complicado. Entonces, de suerte que todo profeta es designado como un hombre del Espíritu, nos lo dice también el profeta Oseas en el capítulo 9, verso 7. Queremos llegar a las grandes proezas, a todo lo que hizo el profeta Elías, a todo lo que Dios permitió que hiciera el profeta Elías, porque sabemos que nada se mueve si no es la voluntad de Dios. Entonces vamos a mirar la misión de Elías, los milagros que hizo Elías, Dios a través del profeta Elías. Y algunos milagros del profeta Elías por la oración de fe e intercesión. Uno de los grandes milagros fue la sanación de la mano del rey Jeroboam.
Y nos dice en la primera carta de Reyes, en el capítulo 13, verso 6, respondió el rey al hombre de Dios: aplaca por favor el rostro de Yahvé tu Dios, para que mi mano pueda volver a mí. Aplacó el hombre de Dios el rostro de Yahvé, volvió la mano al rey y quedó como antes. Es la sanación de la mano del rey Jeroboam, palabra de Dios. Entonces hay otro milagro grande, capítulo 17, versos 17 al 24, cuando Elías resucita al hijo de la viuda de Sarepta. En este momento sí me permito leerle esta cita, lo que nos dice las Sagradas Escrituras. Entonces la viuda le dijo a Elías, la viuda de Sarepta: ¿qué tengo yo que ver contigo, hombre de Dios? ¿Has venido a recordarme mis pecados y a hacer que mi hijo se muera? Dame acá a tu hijo. Le respondió él, y tomándolo del regazo de la viuda, lo subió al cuarto donde él estaba alojado y lo acostó sobre su cama. Luego clamó al Señor en voz alta: Señor y Dios mío, ¿también has de causar dolor a esta viuda, en cuya casa estoy alojado, haciendo morir a su hijo? Y enseguida se tendió 3 veces sobre el niño y clamó al Señor en voz alta: Señor y Dios mío, te ruego que devuelvas la vida a este niño. El Señor atendió a los ruegos de Elías e hizo que el niño reviviera. Inmediatamente Elías tomó al niño, lo bajó de su cuarto a la planta baja de la casa y lo entregó a su madre, diciéndole: mira, tu hijo está vivo. Y la mujer le respondió: ahora sé que realmente eres un hombre de Dios y que lo que dices es la verdad del Señor, palabra de Dios. Esto es uno de los grandes milagros que hizo el profeta Elías, Dios a través del profeta Elías: la resurrección de un muerto, la resurrección de ese niño, ese hijo de la viuda de Sarepta. Mirábamos ese gran milagro de cuando Elías resucita al hijo de la viuda de Sarepta. Bueno, voy a permitirme leer aquí en esta parte que es muy especial, en otra versión de las Sagradas Escrituras, Biblia de Jerusalén. Después de estos hechos, el hijo de la dueña de la casa enfermó y su enfermedad fue tan grave que murió. Entonces ella habló a Elías: ¿qué mal me quieres, hombre de Dios? ¿Has venido para sacar a luz mis pecados y hacer morir a mi hijo? Y Elías respondió: dame tu hijo. Ella, que lo tenía en su seno, se lo pasó, y él se lo llevó a su pieza que quedaba en el piso superior y lo acostó en su cama. Enseguida oró Yahvé: Dios mío, así que quieres castigar también a esta viuda que me cobijó en su casa. ¿Por qué has hecho morir a su hijo? Se tendió 3 veces sobre el niño e imploró a Yahvé: Dios mío, por favor, que vuelva el alma de este niño. Por eso volví a leer esta parte, porque mire ese poder de la oración de intercesión. Dice: Dios mío, por favor, que vuelva el alma de este niño. Y como veníamos hablando del poder de la oración de intercesión, ¿sí? Mire el poder. Y Elías, lo compenetrado que estaba con Dios, por eso el hombre de Dios, ese profeta tan especial. ¿Quién con tanto poder de oración puede hacer volver el alma de una persona? Démonos cuenta como Dios, el puesto tan grande de este profeta mayor, ¿cierto? ¿Sí? Que vuelva el alma de este niño, nos dice en esta versión. Y Yahvé escuchó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Porque Elías suplicó, se acostó sobre el niño, dice 3 veces, o sea que oró una vez, otra vez, insistió hasta que el Señor escuchó. Dice: Yahvé escuchó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y la revivió. Y Elías tomó al niño y lo bajó de la habitación y lo entregó a su madre, diciendo: mira, tu hijo vive. Y la mujer de verdad dijo a Elías: ahora veo realmente que eres un hombre de Dios, porque esa fue, y así es el gran profeta Elías, un hombre de Dios. Entonces miremos, hoy en día la humanidad necesita hombres de verdad de Dios, necesita que cada uno de nosotros le hable a Dios, le ore a Dios, así como lo hacía el profeta Elías, de verdad consagrados a Dios, de verdad interesados por las cosas de Dios, por lo que es de Dios. Cuánto falta que todos nosotros, que la humanidad entera, cuánto falta orarle tanto hoy a Dios para que suscite esos grandes siervos, esos grandes hombres de fe.
Se necesita mucha oración en este momento en que la humanidad está como está. Este escritor, en la descripción de esta narración, nos dice lo siguiente acerca del profeta Elías. Luego apareció como un fuego el profeta Elías, cuyas palabras quemaban como una antorcha. Hizo que cayera sobre ellos el hambre. Su amor lleno de celos los redujo casi a la nada. Una palabra del Señor y el cielo retenía la lluvia. 3 veces además dejó caer el arroyo. Oh Elías, tus milagros constituyeron tu gloria. ¿Quién podría vanagloriarse de ser como tú? A una sola palabra del Altísimo hiciste que un muerto se levantara, arrancándolo del mundo de los muertos de la morada de abajo. Por ti reyes se fueron a la ruina, y hombres importantes no se levantaron más de su cama. Tú escuchaste en el monte Sinaí una sentencia, conociste en el Horeb el castigo decretado por Dios, consagraste a reyes que hicieran justicia y a profetas para que continuaran tu misión. Después fuiste arrebatado en un torbellino de fuego, en un carro con caballos de fuego. Está escrito que volverás un día para apaciguar la cólera lista para estallar, para que los padres se reconcilien con los hijos y para restablecer las tribus de Jacob. Oh Elías, felices los que te vieron y que luego se durmieron en el amor, porque nosotros también ciertamente que viviremos. Cuando Elías fue llevado en un torbellino, Eliseo quedó lleno de su espíritu. Ningún príncipe pudo intimidarlo todo el tiempo que vivió, ni nadie pudo dominarlo. Nada fue imposible para él y hasta el sueño de la muerte hizo obra de profeta. En vida hizo prodigios y después de muerto todavía obró milagros. El profeta Elías era un hombre como nosotros. Y cuando oró con fervor pidiendo que no lloviera, dejó de llover sobre la tierra durante 3 años y medio. Después, cuando oró otra vez, volvió a llover y la tierra dio cosecha. Démonos cuenta, mis hermanos, esto tan especial también nos lo habla en la carta del apóstol Santiago en el capítulo 5, versos 17 al 18. Cuando Elías oró con fervor, oró con fe para que no lloviera, no llovió. Y cuando oró otra vez con fe para que lloviera, llovió. ¿Cuánto se necesita hoy? Démonos cuenta cuán necesitada está en este momento la humanidad de personas como Elías. Por eso, mis hermanos, la invitación es que todos nosotros, empezando por este predicador, abrirle de verdad el corazón a Dios para mover la voluntad de Dios. ¿Y cómo lo podemos hacer? Ayuno, oración, y en este tiempo tan especial, entregarnos de verdad a Dios, porque la humanidad está muy mal, porque únicamente se pone la confianza en el hombre, la confianza en las cosas materiales, inclusive se pone más la confianza en la medicina que el mismo Dios que hace los milagros. Mire, todo lo que hizo Elías hizo volver el alma de la muerte, hizo que no lloviera durante 3 años y después hizo que lloviera. Entonces hay que confiar en Dios así como confió Elías. Mire, si seguimos leyendo, la palabra de Dios dice, fue alimentado 3 veces con provisiones divinas, porque de verdad que era un hombre lleno de Dios. Fue alimentado por los cuervos le traían pan en la mañana y carne, ¿sí? Por las tardes. Eso está en la Primera de Reyes capítulo 17, verso 6. Alimentados por provisiones divinas, Dios le mandaba a través de esos animalitos, los cuervos. También fue alimentado por la despensa de la viuda de Sarepta, que milagrosamente aumentaba. En Primera de Reyes 17:15, recordemos, nunca se le agotó el poquito de harina que tenía y el poquito de aceite. ¿Sí? Entonces démonos cuenta cómo era un hombre verdaderamente de fe. También fue alimentado por un ángel. En Primera de Reyes 19, del 5 al 8, en una oportunidad se dio al agotamiento cuando iba al Horeb, el desánimo y la aflicción. No tenía fuerzas. Un ángel se le apareció y le dio pan. ¿Sí? Fue alimentado por un ángel. Entonces, cuánta confianza ese hombre de Dios. Cuánto nos cuesta hoy confiar en nuestro Dios. El poder de la fe y de la oración de intercesión de Elías
Elías atendió al llamado del Señor y vivió una vida de obediencia, porque ahí está la clave de todo esto, la obediencia y la dependencia de Dios. Tenemos que obedecer a Dios y depender de Él a la manera de llamado que el Señor hace a nuestras vidas. Elías llevaba una vida de poderosa oración, de fe y de confianza. Fe y confianza, ¿sí? Fe y confianza es lo que tenemos que tener. Obediencia y celo de Dios al reprender a los reyes, porque démonos cuenta que los reyes de ese tiempo, solo los Baales, a Baal. Y hoy en día no estaremos en las mismas, la humanidad no está en las mismas, llena de solos ídolos. Estamos, creo que peor en este tiempo, en este 2021, estamos peor, ¿sí? Obediencia y celo de Dios al reprender a los reyes. El Señor nos recuerda con la vida de Elías que el mismo Dios de Elías es el de cada uno de nosotros. La vida del profeta Elías es un mapa que podemos tomar como hijos de Dios para vivir nuestra vida en la voluntad de Dios hasta que llegue el día de nuestra unión con el Señor en el cielo, en el arrebatamiento de la iglesia. Segunda de Reyes capítulo 2, versículo 11. Ahí nos dice eso. Además, con la oración nos convertimos en colaboradores eficaces de esas gracias que Dios nos quiere comunicar. Colaboradores eficaces de las gracias de Dios. Porque para eso es que nos necesita Dios en su iglesia, para ser canales de amor y bendición para muchos. Pero abramos el corazón nosotros, abramos el corazón de verdad a Dios, porque esto es una guerra, esto es una batalla espiritual. Elías era un hombre de fe, que antes de ponerse a orar ya le había anunciado al rey Ahab el resultado. Vete a comer y beber, que ya se oye el ruido de la lluvia. En Primera Reyes 18:41, cuando él oraba y se asomaba, mandaba a su secretario, el profeta Eliseo, para que mirara si ya iba a llover, ¿sí? 7 veces oró Elías en la cueva, y 7 es un número bíblico que denota un número incontable, o sea, siguió orando, intercediendo, perseverando en la oración. Y nosotros muchas veces con 1 o 2 veces que oramos ya queremos que todo se nos dé. Al final de cada rato de oración, Elías pedía a su ayudante que se asomase para mirar el cielo, así ya venía la lluvia. Una y otra vez el ayudante le comunicaba que no se veía ni la más pequeña nube en el horizonte. ¿Os imagináis la decepción tras la 4ª y la 5ª vez de hacer su oración sin ver resultado alguno? Cualquiera de nosotros hubiese tirado la toalla antes, pero Elías era inasequible al desaliento. Era su fe en la promesa que Dios le había hecho la que lo mantenía firme. Su fe lo mantenía ¿qué? Firme. Y la contestación de Dios nos hizo esperar. Dios le concedió una resonante victoria. Vino la lluvia y también sobre los Baales, sobre esos dioses falsos. Entonces la oración y los milagros de Elías los podemos mirar y resumir de la siguiente manera. Los milagros y prodigios que Dios realizó por medio del profeta Elías se pueden resumir así. Primero, la sequía en Primera Reyes capítulo 17 verso 1 y Santiago 5, 17. Esa sequía, esos 3 años y medio que no llovió, cuando Elías oró para que no lloviera y después oró para que lloviera. Dios permitió eso para que el pueblo sentara cabeza, como decimos. La harina y el aceite se multiplican en Primera de Reyes 17:14. Este es el resumen, ¿sí? La harina y el aceite se multiplican. El niño revive en Primera de Reyes 17:22. El holocausto que es consumido, esa es una historia larga que hay que leer, la Primera de Reyes 18:38, para conocer todos estos grandes milagros y prodigios de Dios a través del profeta Elías. Los capitanes y sus hombres son consumidos por el fuego, Segunda de Reyes 1:10. Cuando cae la lluvia, Primera de Reyes 18:41. Y las aguas del Jordán se dividen en Segunda de Reyes 2:8. Esa es la oración de fe, esa es la oración de intercesión de un gran profeta resumida en estos grandes milagros. Si queremos ver milagros hoy también, mis hermanos, tenemos que leer a este gran profeta y todo lo que Dios nos quiere decir a través de este gran profeta. Tenemos que convertirnos en hombres y mujeres de fe, en hombres y mujeres de oración, y especialmente en este tiempo de que nos llama el Señor a un cambio, a una conversión.
Entonces, gracias hermanos por escucharnos, invitados cordialmente a seguir compartiendo a través de estos medios estos mensajes tan importantes. A veces quisiéramos decir más, pero nos queda también la tarea de seguir revisando las Sagradas Escrituras, porque recordemos que a Dios hablamos cuando oramos y a Dios escuchamos cuando leemos su palabra. Muchas gracias hermanos por su atención prestada a este mensaje. Dios los bendiga. Enviado soy de Dios, mi mano lista está para construir con Él un mundo fraternal. Enviado soy de Dios.